Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? Amén. Gloria a Dios. Nos gozamos, ¿verdad?, en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Le damos gracias a Dios por los hermanos que estuvieron aquí también cantando, ¿verdad? Sudaron bastante. También nosotros nos movíamos de un lado a otro, pero gloria a Dios, porque estamos aquí. ¡Aleluya! Le damos la bienvenida a cada uno de los que estamos aquí, la bienvenida a nuestro pastor Mario, que está pastoreando allá en el pueblo de Deo. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase sobre tus pies, tu esposa. Creo que viene tu hijo y otra hermana que viene ahí con ellos también. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! También nuestro pastor Roberto, que va para allá. También él está pastoreando allá en Washington con su amada esposa y sus hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Y también nuestro pastor, ¿verdad?, que viene de North Carolina. También nuestro pastor David Cruz con su amada esposa. Amén. Ellos nos están acompañando. Y también pues nosotros, ¿verdad?, los de casa aquí, ¿verdad?, en Hannibal, también estamos contentos de poder recibirle y poder pues escuchar la poderosa palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que si usted tiene sed, usted tiene aquí, están las hieleras donde hay agua, allá está el baño, pero yo creo que mientras estemos escuchando la palabra de Dios deberíamos de estar sentaditos, ¿verdad? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios hay que estar quietecitos porque Dios va a hablar a nuestras vidas. ¡Aleluya! ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! También le damos la bienvenida a nuestro hermano del mar, que va por allá, un siervo del Señor que está ministrando también allá en la iglesia central con nuestro pastor Marcos Rodríguez. Bendito sea el nombre del Señor. Creo que mañana nos van a acompañar ellos, ¿verdad? Amén. ¡Gloria a Dios! Le damos ya el tiempo a nuestro pastor David Cruz. ¡Gloria a Dios! Que él nos trae la palabra del Señor Jesucristo. Así que esté atento, agarre esa palabra porque de esta no hay en el mundo. Solamente viene de parte del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos pueden darle ofrenda de palmas al Señor, hermanos, en esta hermosa hora? Alabado sea Dios. Déselo fuerte, gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo, hermano. Estamos agradecidos, amén, con el Señor por la bendición y el privilegio que Él nos concede estar aquí con ustedes en esta hermosa hora, hermanos, esperando que la mano del Señor, ¿verdad?, se manifieste, hermano, hablando en nuestras vidas, sanando a los enfermos y haciendo lo que Él sabe hacer en este hermoso día. Amén, hermanos. Así que me acompaña en esta hora mi amada esposa. Le voy a invitar a ella que se ponga en pie. Gloria al Señor. Aleluya. La vez pasada vine solo, pero gracias al Señor, ¿verdad? En esta ocasión ella pudo acompañarme, hermano, y estamos aquí muy contentos. Yo bendiga a la familia pastoral, ¿verdad? Nuestro hermano Alfonso, su esposa, que nos han recibido en este día, hermanos, aquí. Y nos gozamos de ver a cada uno de ustedes, hermanos. Mi hermano pastor Roberto, ¿verdad? Nuevamente una bendición verle, y al pastor que hoy conocemos en este lugar. Gloria al Señor. Así que vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Póngase en sus pies, por favor, en el nombre del Señor, porque vamos a leer la bendita y poderosa palabra del Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de Apocalipsis. Capítulo 20, versículos del 11 al 15. Vamos a leer, hermanos. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados
los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar. Pidámosle a Dios que a través de su palabra pueda hablarnos, ¿verdad? Y este sonido, hermano, que está llegando, no sabemos hasta dónde. Dios pueda hablar esas vidas, hermano, que están por ahí quizás en sus apartamentos, aleluya, y puedan escuchar la palabra del Señor. Padre amado, en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos gracias en esta hermosa tarde por este grande privilegio que nos concedes, el poder estar en este lugar, Dios mío, desde este parque, de esta ciudad de Huntingburg, Padre mío, para poder predicar tu palabra, Señor. Y te pido en esta hora que tú seas glorificado, que tú seas, Dios mío, hablando, Señor, a tu iglesia y hablando a cada uno de aquellos que estarán al alcance de nuestra voz en esta hora. Gracias te damos, Padre, que confiamos que tu nombre será glorificado, sanando, restaurando, fortaleciendo, Dios mío, y salvando para gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos. Amén y amén. A su nombre. Aleluya. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios bendiga a los que nos acompañan a través de las diferentes plataformas en la red cibernética. Estamos desde la ciudad de Huntingburg, aquí en el estado de Indiana. Amén, iglesia. Gloria a Dios. No todos heredarán el reino de Dios, hermano. Ese es el tema de esta tarde. Aleluya. No todos heredarán el reino de Dios. Preguntarle a los hombres que quienes quieren ir al cielo, hermano, es hacer una pregunta en que la mayoría, por no decirlo todas las personas, dicen: yo quiero ir al reino de los cielos. Ven, aleluya. Es más, usted va un poco más allá y usted pregunta dentro de las iglesias, hermano, evangélicas, cualquier denominación que sean, y usted le dice: ¿cuántos van para el reino de los cielos? La gente levanta las dos manos y dice: yo voy para el reino de los cielos. Alabado Dios. Pero una de las verdades que hay en la palabra de Dios, hermanos, es que no todos van a heredar el reino de Dios. Amados, y esta es una de las grandes mentiras que hay en las sectas. Las sectas, hermanos amados, prometen a los hombres que pueden heredar un mejor lugar, dicen ellos, pero sin cambio de vida. Y ese es totalmente, hermano, contrario a lo que la palabra del Señor, hermano, nos habla. Ahora, lo trágico de esto es que algunas de las ramas de las iglesias evangélicas también han caído en este engaño, mis hermanos. ¿Por qué digo esto? Porque quieren tener gente que le siga y no le importa cómo la gente viva. Se le está diciendo: usted va para el cielo. Pero la Biblia, la palabra de Dios, la que tiene autoridad para decir quiénes van y quiénes no van, es clara en el tema. Aleluya. Amén, hermanos. Aleluya. Es clara en esto, bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe usted que hay iglesias que le han quitado porciones a la palabra de Dios Sí. para acomodarla al estilo de vida de sus feligreses? Porque la gente dice: es que no queremos que nadie se ofenda. Nosotros queremos que pues la gente se sienta cómoda, se sienta tranquila. Amados hermanos, la verdad hay que decírsela al pueblo. Sí, amén. La verdad necesitamos enseñársela a los hombres. Porque un día nosotros, dice la palabra, vamos a dar cuenta
de nuestras palabras. Y las palabras que nosotros hayamos hablado son las que nos van a justificar o son las que nos van a condenar. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro dice en su segunda epístola que hay muchos falsos predicadores y maestros infiltrados dentro de la iglesia del Señor, hablándole a los hombres falsas, hermanos, dándole a los hombres falsas esperanzas de una salvación sin transformación, de una salvación sin cambio. Bendito sea Dios. Santo Dios, aleluya. Por eso la pregunta en esta tarde: ¿realmente será que todos o cualquiera puede entrar en cualquier condición al reino de los cielos? No, Señor, aleluya. Esa pregunta, hermano, debiese ser nosotros de ponernos a pensar y de ponernos a analizar nuestra vida, aún como pueblo de Dios, y nuestro caminar, hermano. Aleluya, amén. Amén. Porque el hombre puede estar con una Biblia y puede estar perdido. Sí, amén. Puede el hombre, amados hermanos, tener un puesto eclesiástico y estar perdido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos da la respuesta a esta pregunta. Y en esta hora, yo creo que la mejor manera para contestar esta pregunta, hermanos, es responderla a través de la misma palabra de Dios. Sí, Señor. Amén, hermano. Aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza, hermanos, a presentar una breve lista de los que no heredarían el reino de Dios. Tal vez alguien en esta tarde nos está escuchando, ¿verdad? En los apartamentos, a la gente que se queda lejos en los automóviles. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, que los injustos no heredarán el reino de Dios, comenzando en el versículo 8. Aleluya. Versículo 9, perdón. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice el apóstol, miren la respuesta que el apóstol Pablo nos da a la pregunta si realmente será que todos o cualquiera puede entrar en cualquier condición en el reino de los cielos. Mire la respuesta que el apóstol Pablo nos da. Nos dice él: no erréis, como quien dice, no os equivoquéis, no os engañéis, dice el apóstol, ni los fornicarios. Aleluya. Aleluya. Esto está terrible, hermano. Amén. Dice él, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Santo Dios. Aleluya. Mire la lista, hermano, que el apóstol comienza a dar. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es alguien que vive en unión libre. ¿Escuchó? Amén. Alguien que vive en unión libre es un fornicario. Aleluya. ¿Cuántas personas en los Estados Unidos, hermano, viven en esa condición? ¿Ah? ¿Cuántas? La gente hoy ya no se quiere casar. La gente, hermano, no quiere, dice, no, así estamos bien, dice, somos felices. Y lo terrible, hermano, es que hasta dentro de la iglesia del Señor, la gente dice, es que así estamos bien, no necesitamos casarnos para ser felices. Dice, Dios sabe que yo amo a mi esposa y mi esposa me ama a mí. Ese es un pecado, dice la Biblia. Ya. Amén. Amén. Aleluya. Y siéntase libre para alabar a Dios. Amén. Y todo eso, pero hermano, libertad para alabar a Dios hay. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces los fornicarios, dice él, encabeza la lista, hermano, de esta primera lista que el apóstol da,
que no van a heredar el reino de Dios. No importa quién sea, no importa su estatus social, no importa la posición dentro de una iglesia, si vive en fornicación al reino de los cielos, no va a entrar. Aleluya. Pastor, y si carga una Biblia, gloria a Dios que carga una Biblia, con toda y Biblia se va a perder. Aleluya. Porque Dios dice, y Él está diciendo, no heredarán el reino de Dios, hermanos. Aleluya. Amén. ¿Qué más decía, hermanos? Decía los idólatras. ¿Qué es el idólatra? El que adora a un ídolo, como si se tratase de un Dios. Oiga esto. O que aman mucho a una persona. Santo Dios. O sea que los ídolos no solamente son los hermanos lo que los católicos adoran, ¿verdad? A los muñecos que les hablan, que se los cargan en el hombro, hermano, por la ciudad. Muchas veces los hombres se forman ídolos de carne. Sí, amén. Hay padres que idolatran a los hijos, Aleluya. esposos que idolatran a la esposa, Amén. esposa que idolatra al esposo, iglesia que idolatra al pastor, alabado sea Dios, pastor que idolatra al ministerio. Debemos de cuidarnos, hermanos, porque el único que se merece, oiga, admiración, adoración y amor total, completo, es aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios en esta hora. Los idólatras no van a heredar el reino de los cielos. Amados hermanos, usted sabe que cuando se le habla a un católico sobre idolatría, esa gente, si es posible, si lo pueden linchar, lo linchan, hermano. Santo Si lo Dios. pueden matar, los matan, alabado sea Dios. Pero sabe, la Biblia está clara. Dice que los idólatras no van a heredar el reino de Dios, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos santos tiene la iglesia católica? Dios mío, todos los años sacan nuevos santos. Todos los años, hermanos, tienen nuevos santos. ¿Por qué razón? Porque no les satisfacen. Esos son ídolos de yeso, hermanos, que no pueden llenar el vacío del corazón del hombre. Aleluya. Porque el único que llena el vacío del corazón del hombre es la presencia del Espíritu Santo cuando viene a morar en la vida del individuo. Alabado sea Dios en esta hora. Sí, Señor. Aleluya. Que los creyentes, hermanos, no tenemos ídolos en nuestros hogares. Por eso es que los creyentes botamos las imágenes, botamos los ídolos, le metimos fuego, lo tiramos a la basura, lo tiramos a la incineradora. Alabado sea Dios, porque ahora al único que adoramos es a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué más sigue diciendo Pablo, hermano? Dice el apóstol Pablo que los adúlteros tampoco heredarán el reino de Dios. Aleluya. Ah, terrible, ¿verdad? ¿Qué es un adúltero? El que está casado y se busca otra mujer. Amén. O el que es cristiano y se divorcia en vida de su esposa y se casa con otra. Santo 1 Corintios Dios. 7 y Romanos 7. Dice que es un adúltero, hermano. Sí, amén. ¿Por qué? Dice, así será llamado. Y el apóstol dice que el adúltero no heredará el reino de Dios. El adulterio también, hermano, va entrelazado en esto, y es la relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Aleluya. Hermano, no se está metiendo eso dentro de la iglesia, pastores. Sí. ¿Cuántos pastores hay, hermano, hoy en día en esto? Bueno, en todo el mundo, tenemos que decir, ¿verdad? En todo el mundo, pastores que dejan a la esposa y se casan con otra joven de la iglesia. Pastores que dejaron a la ancianita y se buscaron una que parece a la hija, a la nieta de ellos, hermano. Santo Dios. Pero usted los mira ministrando en los altares, hermano, de lo más fresco, como que si las cosas estuvieran de lo más normal. No es tan normal, a la luz de la palabra no es tan normal, mis amados hermanos. Y lo que guía a la iglesia no es solamente el hombre que está al frente. Lo principal que guía a la iglesia es la palabra de Dios. La guía principal de la iglesia es la palabra. Bendito sea el nombre del Señor en esta tarde. Gloria a Dios. Sigue diciendo el apóstol, los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Son personas con características atribuidas tradicionalmente a las mujeres. Ademanes, tono de voz, caminadito raro. Aleluya. Santo Esos Dios. son los afeminados. Y los afeminados
si no se arrepienten, tampoco tienen parte en el reino de los cielos. Aleluya. Esta nación está plagada no solo de afeminados, sino de homosexuales, de lesbianas, bisexuales, transexuales y una plaga, hermano, de degenerados morales que hay en nuestros tiempos, Santo Dios. que están corrompiendo la sociedad. Sí, así es. Nosotros estábamos en California la semana pasada y el día sábado me decían, hermano, en un pueblo ahí cercano, hermano, había sido lo que era el desfile del orgullo. Imagínense que ellos se sienten orgullosos en gays, hermano. Y hay creyentes que se avergüenzan a alabar a Dios en una plaza. Santo Dios. Aleluya. Hay creyentes que se avergüenzan, hermano, a alabar a Dios al aire libre, Bendito Dios. porque lo van a ver. Y los homosexuales desfilan por las calles de la ciudad, mis hermanos. Santo Dios. Aleluya, levantando su bandera, caminando todo raro, bendito sea el Señor. El gobierno los apoya y la iglesia, hermano, que es la que tiene la verdad. Nosotros debiésemos de tomar valor también, hermano, y sentirnos, oiga, bendecidos, gloria al Señor, y privilegiados de ser hijos de Dios, bendito sea su nombre. Y de no tener temor de decirlo, mis hermanos. Gloria a Dios. Pablo dice que los afeminados no van a heredar el reino de los cielos. Hermano, los afeminados están en todos los estratos Sí. de la sociedad. Sí. El gobierno, más que todo, está plagado por gente pervertida, homosexuales y lesbianas metidos, hermano, en el gobierno. Y por eso usted ve que la mayoría de países, ¿qué es lo que está haciendo, hermano? Aprobando el matrimonio del mismo sexo. Así es. Hoy hablábamos con el pastor mientras almorzábamos acerca, hermano, de esta agenda que hay de género. Esa agenda lo que promueve, hermano, es doctrinar a los niños desde pequeños y hacerles pensar que ellos no son lo que son. Oye, está terrible. Sí, amén. Y los padres de familia tenemos que tomar, ¿verdad? Especialmente los que tienen niños pequeños, tienen que tomar, hermano, la responsabilidad de hablarle a su niño sobre su género tal y cual es a la luz de la palabra de Dios. Señor, aleluya. Para que cuando ese veneno llegue a las escuelas, sus niños estén preparados y digan, no, yo no soy una niña, yo soy un varoncito. Bendito sea el nombre de Cristo en esta hora. Amén, hermano. Gloria a Dios. A su nombre. Alabe a Dios un momento. Bendito Dios. Te adoramos, Rey. Aleluya. Santo eres Jesús. Aleluya. Aleluya. Hay países donde no se puede predicar esto. Es más, en los Estados Unidos, hermano, si alguien escucha esto allí y se molesta, le llaman a la policía y aquí nos llevan presos todos los que pueden. Sí, así es. Comenzando con el que organizó la campaña. Gloria. Y los demás a correr, ¿verdad? Porque son cosas, hermanos, que ofenden a los pecadores. Sí, así es. Son verdades que ofenden al mundo pecador, bendito sea el Señor. Pero si usted le pregunta a ellos, ¿usted va para el cielo? Ellos dicen, sí, nosotros vamos para el cielo. Pero esa es una mentira, porque la palabra de Dios está clara, hermano, en quiénes van a heredar el reino de Dios. Aleluya. Y él dice que los afeminados no van a heredar el reino de Dios. Oye, el afeminado no es un homosexual, pero es alguien que tiene ademanes. Tendencia. Sí, camina raro, habla raro, se viste raro. Aleluya. Santo Dios. ¿Verdad? Y hace un montón de cuestiones que solamente una mujer haría, hermano. Allá ya le iba a decir en los Estados Unidos, ¿verdad? Allá en Carolina, hermano, hace un tiempo atrás, quisieron pasar una ley que podía entrar al baño quien quisiera, hombre o mujer. Y gloria a Dios, hermano, que la rechazaron, a última hora la rechazaron. Pero para que usted tenga una idea, hermanos, el degenere moral en el cual van las naciones. Sí, amén. Sigue diciendo el apóstol, los que se echan con varones, esos son homosexuales. Y ahí se incluye una mujer que se echa con una mujer. Son abominaciones delante de la presencia del Señor. Y por eso si alguien nos escucha ahí en sus hogares y está con esas prácticas, le decimos que está perdido y al menos que se arrepienta, no entrará en el reino de Dios. Aleluya.
Aleluya. ¿Qué más dice? Los ladrones. ¿Quién es un ladrón? Alguien que roba, que hurta. No van a heredar el reino de los cielos. Y hay ladrones pequeñitos y hay ladrones de grandes cantidades. Porque el ladrón, hermano, no es solamente el que se roba $1.000.000. El que se roba de la gallina ajena también es un ladrón, ¿verdad? Aleluya. Aleluya. Dice Pablo que los ladrones no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Oiga, ni los ávaros. ¿Quién es un ávaro? Es la persona que acumula dinero y no lo emplea. Dice el diccionario que es un tacaño o miserable. Dice el diccionario de la lengua española. Santo Dios, Hay gente, hermano, aleluya. o sea que apego a hablar del diezmo al aire libre, pero hay gente que no viene en las iglesias. Sí. Aleluya. Aleluya. Hay gente que no sabe lo que es diezmar. No dice, este es el sudor de mí, el fruto de mi sudor. Diezmele a Dios, hombre, y va a haber la bendición. Aleluya, No amén. se me ponga serio, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Hermano amado, los ávaros. El ávaro acumula, nunca usa, se muere. Y el viudo, la viuda, es la que se lo disfruta con el otro. Porque hoy los viudos no esperan. Ah, no esperan. No esperan ni el año siquiera los viudos. Así es que es mejor que no enviuden, ¿verdad? Los jóvenes que están por acá. Santo Dios. Alabado sea Dios. ¡A su nombre! Gloria. ¿Qué más dice? Los borrachos. El borracho, hermano. Oiga, ¿cuántos evangélicos borrachones hay? Hay iglesias que le dicen, hermano, al creyente, usted se puede tomar 2 o 3 cervezas, no hay problema, dicen. Mientras que no se emborrache, porque ellos creen que es simplemente, hermano, de ir y terminar en la cuneta ahí botado. No, hermano. Alabado sea el Señor. El libro de Proverbios dice que no mires al vino cuando rojea, dice. No sea que te pique como serpiente. Imagínense si el sabio Salomón decía que no miráramos al vino, porque puede provocar, hermano, el deseo de aquel hombre que estuvo esclavo a ese vicio. Cuánto más, hermano, una persona que vive emborrachándose. Aleluya. Santo Dios. Pero hay creyentes borrachones. Sí. Hay creyentes que se emborrachan. Y dicen ellos, yo voy para el cielo. No, al que está aquí de la palabra no va. Va al que le prometen los hombres, que no pasa de ahí, hermano. Pero la Biblia aquí está dándonos, oiga, está dándonos instrucciones y características claras de quienes no van a heredar el reino de Dios. Sigue diciendo el apóstol, los maldicientes. O sea, el maldiciente es el que maldice o denigra por costumbre, es un detractor por hábito. Hay gente que maldice todas las cosas. Amados hermanos, ese es un peligro, bendito sea Dios. Y la Biblia dice aquí que los maldicientes no van a heredar el reino de Dios, ni los estafadores. Santo Dios. Oh, hermano, este es tremendo. Porque este es el engaño en que la gente vive. La gente está diciendo, no, yo voy para el cielo, no importa cómo viva. A mí mi pastor me ha dicho que si yo ya confesé a Jesús, el salvo siempre salvo. Esa es una mentira del diablo. Porque la palabra de Dios dice en el libro de los Hebreos que sin paz y sin santidad nadie va a ver al Señor. Alabado sea Dios. Hay que caminar en obediencia, hay que caminar en integridad, hay que caminar, mis amados hermanos, en el temor de Dios para poder ver su rostro en aquel día. Gente, hermano, por eso es que el evangelio hoy es tan light, que la gente ya no tiene temor del evangelio como lo tenía antes. Antes la gente, cuando escuchaban hablar, hermano, de un evangélico, la gente temía y decía, allí va el que es creyente, allí va el que es evangélico. Sí, ¿por qué? Porque el estilo de vida de ellos era diferente al estilo de vida de muchos evangélicos de nuestros tiempos. Alabado sea el Señor. Porque cuando usted pone un hombre y una mujer, que hermano, con el temor y sin el temor de Dios, muchas veces los dos se miran iguales, porque no ha habido un cambio, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración de parte del Espíritu Santo. No entrarán, hermanos, en el reino de Dios.
Nosotros debemos de cuidarnos porque no podemos nosotros, hermanos, autoengañarnos. Nosotros debemos, mis amados hermanos, de ser muy cuidadosos en esto, porque el peligro que hay es grande. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, dice que no entrará en aquella ciudad ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga, allá no va a entrar cualquier cosa. Allá hay que estar consagrado. Nuestra vestimenta tiene que estar limpia y nuestro nombre tiene que estar inscrito en el libro de la vida del Cordero. Bendito sea Dios. Apocalipsis 22, 14 al 16 dice: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Dice que van a estar, hermanos, fuera del reino de Dios. Amado Dios. ¿Te alaba la iglesia, hermano? Aleluya. Santo Dios, aleluya. Por eso es que no todos van para el cielo. No todos. Y usted y yo debemos de asegurarnos cómo vivimos. Y usted y yo debemos de asegurarnos cómo caminamos. Y cómo tenemos nuestra vestimenta. Para saber, hermano, de que estamos preparados el momento que la trompeta suene. Aleluya. No podemos arriesgarnos como muchos lo hacen. Hay personas que dicen: es que yo soy una obra en progreso y ya tienen 20 años en la iglesia y no cambian, hermano. No, yo sé que somos una obra en progreso, pero de 20 años atrás, ahora tiene que haber una evidencia de cambio en nosotros, hermano. Aleluya. Amén. Tiene que haber una evidencia, no solamente cargar la Biblia, no solamente decir que somos evangélicos, tiene que haber una evidencia interna y externa de que hemos sido transformados por Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Oh, hermano, ¿no le llena de temor usted esta lista que Pablo da? Claro que sí, hermano. Porque muchos creyentes han caído muy comoditos. Están muy confortables, muy acomodados en algunas de estas prácticas. Amén. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Oiga la lista que da: atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, oiga, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aleluya. ¿Qué le parece esa lista, hermano? Tremenda. Y la gente dice: yo voy para el cielo. Con envidias, avaricias, perversidades, envidias, homicidios, contiendas, engaños, injuriosos, soberbios, altivos. Esto debe de llevarnos a nosotros a recapacitar. Sí, amén, aleluya. Sí, hermano amado. Porque el apóstol Pablo aquí, oiga, inspirado por el Espíritu Santo, da estas listas para que la iglesia entienda. Y estas cartas son escritas a cristianos, Aleluya. o sea, a iglesias que estaban, hermano, minadas por estas prácticas. Hermanos que habían caído tan acomodados con el pecado que para ellos le daba lo mismo pecar que no pecar. ¿Ha leído usted, hermanos, en 1 de Corintios cuando el apóstol Pablo manda a uno a entregarlo en las manos del diablo? Sí. ¿Sabe por qué? Porque tantos los líderes de la iglesia
se habían hecho de la vista gorda como el que estaba pecando. Y eso pone sobre nosotros, pastores, una responsabilidad. Aleluya. Amén. Amén. Dice, ¿por qué no echan al perverso? ¿Por qué no le entregan en las manos de Satanás? Yo ya lo hice. ¿Para qué? Dice, para que destruya el cuerpo y el alma sea salva. Santo Dios. Pero hoy la gente se siente tan cómoda. Hay iglesias, hermano, allá en Charlotte. Hay una iglesia que en la puerta de la iglesia tiene la bandera gay. En la puerta de la iglesia, en las dos hojas, sí, está así el arco iris. Dice, aquí no hay, dice, discriminación. Aquí todos son bienvenidos. No, es que el homosexual es bienvenido aquí también. Sí. Pero su estilo de vida, su práctica de vida, no es aceptable, hermano. Sí, aleluya. Y una cosa es nosotros decir, yo no acepto eso, a que la gente, ¿verdad?, lo venga a acusar a uno de homofóbico, ¿eh? Por eso es que Pablo, hermano, es claro, esta lista que Dios da son terribles, hermano. ¿Qué dice Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Oiga, ¿qué es esto, hermano? ¿De qué habla? Del peso que hay en la vida del predicador. Sí, amén. O sea, cuando el predicador va a hablar sobre estas clases de aberraciones, el predicador debe de estar seguro que no está practicando lo que la Biblia dice, hermano. ¿Cómo es que estos grandes famosos predicadores allí, predicadoras, pastoras, hermano, que hay ahí en el internet, cómo es posible que esta gente enseña la Biblia? ¿Las ha visto usted? Todas sensuales, Sí. todas apretadas, ceñidas de su cuerpo, Hablan de santo. enseñando su figura, ¿ah? Todas modernizadas. ¿Y saben qué dice la Biblia? Ese juicio les va a caer, porque ellas, siendo maestras, tergiversando la palabra, están engañando a la gente que los oye. Sí, amén, aleluya. Por eso, mire, hermano, ¿cómo es que dicen, verdad? Que son mejores las heridas del que ama Sí. que los besos del hipócrita, algo por así. O sea que es mejor que le digan la verdad a usted en la cara, para que nos sanemos, para que nos corrijamos, para que caminemos como debemos de caminar, en lugar de que le vengan a dar terapia psicológica, ¿verdad?, a reforzar su autoestima, a decirle su autoestima, no, usted puede ser lo mejor que usted puede ser. Santo Dios. Saque el campeón que hay en ustedes. Y el campeón va de cabecita el día que se muere, hermano, para el infierno. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios nos está advirtiendo claramente. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. ¿Qué más claro lo quiere? Está clarito, ¿Ah? aleluya. ¿Qué más claro lo queremos, mis hermanos? Dice Pablo: no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Por eso es que no nos podemos engañar, mis hermanos.
Por eso es que tenemos que humillarnos, por eso es que tenemos que clamar a Dios cada día, que nos enseñe a vivir conforme a su palabra. Amén. Amén, pueblo. Amén. Aleluya. Por eso es que Hebreos capítulo 10, del versículo 7 al 11 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aleluya. Amados hermanos, no todos van para el reino de los cielos. Usted sabe que la Biblia dice que estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno se va y otro se queda. Dos mujeres estarán en un molino, una se va a ir y la otra se va a quedar. ¿Por qué? ¿Qué implica, hermano, esa palabra? ¿Cuál es la advertencia que el Señor le está dando a la iglesia? Que no todos los que proclaman ser hijos de Dios, ni todos los que proclaman estar en una iglesia, van a ser arrebatados en el día en que la trompeta suene. Bendito sea el Señor. Por eso es que nosotros debemos de asegurarnos, hermano, cómo vivimos, cómo caminamos. ¿Estamos viviendo el evangelio como debemos de vivirlo? ¿O lo estamos viviendo a nuestros deseos y a nuestros placeres y a nuestro gusto? Si estamos viviendo el evangelio a nuestro gusto, estamos perdidos, porque la palabra de Dios dice cómo debemos de vivir, hermanos. Amén. Aleluya. La carta del apóstol Pablo a Tito dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciemos a los deseos mundanos. Gloria a Dios, aleluya. Hay un compromiso serio, hermano, Amén. y una palabra clara. Aleluya. Amén. ¿Ah? ¿Y qué? De que nosotros debemos estar seguros que va a hacer de nosotros si la trompeta suena. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo en nuestra vida en puertas cerradas donde nadie nos ve? Y debemos de analizarnos a la luz de esta palabra y de estos versos para saber, hermano, si nuestro ticket está garantizado o simplemente pensamos que nos vamos, pero no nos vamos. Santo Jesús. Póngase en pie en esta hora, por favor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta hora. Aleluya, Padre amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, Aleluya. por esta bendición Gracias, papá. que me has concedido, Padre, poder en esta tarde compartir este breve mensaje de tu palabra. Y queremos pedir, Señor, que nuestros corazones se vuelvan sensibles a esta verdad, Señor, para que podamos estar listos y preparados para ese momento. Sí, Usted que Señor. nos está viendo Aleluya. ahí en su hogar en esta hora y ha escuchado esta enseñanza, ha escuchado este mensaje, yo le invito también a usted que está ahí en su hogar a autoanalizarse. ¿Para qué? Si su vida no está como tiene que estar, en este día usted pueda también ahí en su hogar doblar sus rodillas y pedir perdón al Señor por el estilo de vida que ha estado viviendo. Si en Aleluya. nuestros medios hay alguien, hermano, que necesita en esta hora, ¿verdad? Usted sabe cómo está viviendo y necesita arreglar su vida, su caminar con el Señor, yo le invito para que oremos por usted en esta tarde. Si usted no le ha dado su vida a Cristo, yo le invito en esta tarde a que lo pueda hacer. Cristo está ofreciendo salvación, perdón, transformación. ¿A quién? Todos los que le reciben, dice Juan capítulo 1. Los que creen en mi nombre, dice él, serán llamados hijos de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Si hay alguien en esta hora, queremos orar por usted. ¿Está usted enfermo? También queremos orar por usted en esta hora. Que sea Dios obrando lo que Él sabe obrar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira la audiencia, Dios mío, que están ahí en sus hogares.
Señor, quizás ahí ahora mismo hay vidas que han doblado sus rodillas en sus casas, pidiéndote perdón por el estilo de vida que estaban llevando. En esta hora, Padre, te los presentamos y te pedimos, Señor, que esa sangre sempiterna limpie sus pecados, quite sus manchas y sus arrugas y te glorifiques, Padre, en el nombre de Jesús. Sana a los enfermos. Por la llaga de Jesucristo hemos sido curados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuestro hermano pastor Alfonso